Bendiciones, salud y paz para mi amada audiencia, amigos, amigas, hermanos y hermanas, a lo ancho y a lo largo de donde me puedan ver y escuchar en este día. Nos alegramos de venir a ustedes. Habla su pastor y doctor Nicanor González, representando a The Good Samaritan Center Monastery Church, aquí entregándole una vez más una apologética o defensa del Evangelio de Jesucristo. Y quiero que consideren estas programaciones como una enseñanza, como si usted estuviera en el colegio bíblico, un poquito más del instituto bíblico, y que pueda digerir las enseñanzas que le estoy presentando después de estar 44 años pastoreando una sola iglesia aquí en el sur del Bronx, Nueva York, y después de estar más de 57 años ministrando y predicando y siendo líderes en todas las capacidades dentro del cuerpo de Cristo. Y hoy en día estoy retirado de la obra pastoral, ya que ya no estoy en un templo, en una casa de oración toda la semana ministrando, sino que ya ese trabajo cesó en mayo 7 del 2023, hace más de 2 años. Y hoy en día estamos en otra fase ministerial, la que siempre he estado haciendo, enseñando en colegio bíblico, en seminario, y dando conferencias en todos los lugares que me invitan, y también predicando también por igual, proclamando la verdad de Dios. Pero en esta ocasión estamos usando estos medios de comunicación que gracias a Dios están ahí para proyectar mi imagen, mi enseñanza al mundo entero. Entonces ya no estoy ubicado en un sector, en una localidad de 4 paredes, sino que estoy viendo 40 y pico de millones de iglesias que hay en el mundo, más de 37 denominaciones, concilios y movimientos que hay en el mundo, más de 37 millones de sectas religiosas que hay en el mundo que necesitan conocer la verdad de Dios a través del Evangelio de Jesucristo. Y que estoy aquí en base de lo que dice Efesios 4:11, que Dios constituyó ¿qué? Apóstoles, que son misioneros, profetas, que son predicadores, evangelistas, que son los que andan por el mundo predicando el evangelio, los pastores y maestros. Así que estoy en base de maestro, habiendo cumplido con la obra misionera, la obra de proclamación, la obra de evangelista, la obra de pastor. Hoy en día estamos haciendo la obra de maestro, aunque todo está incluido dentro del paquete de Efesios 4:11. Después el verso 12 dice que estos ministerios se establecieron a fin de perfeccionar la obra en los santos para la continuación del ministerio del trabajo del reino de Dios aquí en la tierra. Así que estos 5 ministerios que están dentro de la iglesia es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En otra palabra, que mi trabajo es seguir procreando, por así decirlo,
a otra persona para que sigan haciendo ese trabajo cuando yo no esté. Que yo no voy a durar para siempre haciendo esto. Y tampoco usted también. Así que si Dios lo llama a hacer esto, y para preparar a otro grupo de personas para que la obra del Señor no se pare y continúe en toda la tierra. Y aquí tengo un verso muy importante que quiero leer en 2 Corintios 11, 14, para entonces establecer la ponencia que queremos presentarle a ustedes. Y dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y después dice el verso 15 de 2 Corintios 11. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es bien interesante que el apóstol Pablo le escriba a los corintios y le diga que Satanás tiene ministro que hace conforme a sus obras. Y cuando miramos el contexto histórico del escrito de Pablo a los corintios, estamos viendo que el apóstol Pablo, amén, Rebeca, estamos viendo que el apóstol Pablo está luchando con los gnósticos. Y los gnósticos fueron un grupo que se crearon para el primer siglo para contradecir toda la enseñanza del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Imagínese usted. Y eran gente brillante, filósofos, personas educadas, personas que habían estudiado, que sabían leer, escribir. Amén. Y que ellos, la historia lo que revela de los gnósticos es que los gnósticos en el primer siglo era un grupo pequeño que habían creado esas sectas religiosas de misticismo, mitología. Y ese grupo de hombres, yo tengo como 8 páginas que habla, tengo una conferencia completa de qué el gnosticismo. Y esa conferencia hace años que yo se la presenté a un grupo de pastores y nos gozamos, porque la presenté de una forma académica, histórica, teológica. Y la tengo en mi cabeza y por eso se la hablo así abiertamente. Y lo principal de los gnósticos es que ellos no aceptaron a Cristo como el Hijo de Dios, como la encarnación de Dios. Y ya. Solamente con eso ya queda descartado toda la enseñanza gnóstica. Y que después establecieron que para salvarse no era así tan fácil, de Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y que creyere en tu corazón serás salvo. Y el verso 13, que invocar el nombre del Señor será salvo. Y yo sé que eso no era así tan fácil. Que las personas tenían que entrar en un ritual. Donde iban creciendo hasta alcanzar la salvación. Como en Efesios 2:8 dice que esto no es por obra para que nadie se gloríe, sino es por gracia de Dios que somos salvos. Entonces, Juan, el discípulo amado, y Pablo fueron los 2 principales apóstoles que atacaron bíblicamente, teológicamente a esta secta que había penetrado en todas las iglesias que se habían levantado para el primer siglo. Recuérdense que habían 3 continentes, Asia, África e Europa. Y que estos 3 continentes tenían una población de algunos 235 a 240 millones de habitantes en aquel entonces. Estamos hablando del primer siglo. Y que el 95% de la población de estos 3 continentes no sabían leer ni escribir.
el 95%. Que solamente había un 5% que sabía leer y escribir. Y ese 95%, la mayoría eran mujeres, que las mujeres no podían estudiar, no podían salir, no podían hablar ni con su esposo en la calle. Eso era una cosa increíble, lo que había en el primer siglo. Entonces, cuando los gnósticos vieron en el primer siglo que ellos no tenían una audiencia y vieron al movimiento pentecostal, cuando recibe la iglesia el bautismo de poder en Hechos capítulo 2, y Pedro predica su primer mensaje y se convierte en más de 3,000 personas, sin contar a los muchachos de 18 años, 19 años para abajo, sin contar las mujeres. Así que estamos hablando que no fueron 3,000 personas que se convirtieron en el primer mensaje de Pedro. Y después en ese mismo capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3, encontramos que va a la puerta de la hermosa y predica un mensaje porque se sanó un cojo y más de 5,000 personas se salvan. Sin contar las mujeres y los jóvenes de 18 años para abajo, era 19 para arriba, hombres. ¿Ok? Así que, aunque la Biblia habla de 3,000 y 5,000, fueron más. Fueron más. Esa es una. Y ese era el contexto teológico, que los jóvenes de 18 para abajo no se contaban, las mujeres por igual, cuando había censo. Solamente eran los hombres, porque era una sociedad machista. Y el hombre era lo primero hoy en toda la forma posible. Ese contexto histórico que le estoy diciendo a ustedes como maestro de la palabra y de la historia de la iglesia cristiana. Entonces los gnósticos, sabiamente, cuando vieron ese mover de creyentes que estaban en Jerusalén, convertirse. Ahora, de acuerdo a la población que había en Jerusalén, era de 25,000 personas. Pedro predica 2 mensajes y se convierte en más de la mitad de los 25,000 personas. Oiga eso, más de la mitad de los 25,000 en población en el primer siglo en Jerusalén. Y por eso es que leemos en Hechos que los fariseos, los intérpretes de la ley, los sacerdotes, los escribas decían, el mundo se va tras ellos. Y después le dicen, no prediquen ese nombre. Y ahí los apóstoles dijeron, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Ahí hubo la persecución y entonces ellos se movieron, los creyentes se movieron a Antioquía. Y en Antioquía le llamaron cristianos por primera vez porque vieron que ellos estaban practicando toda la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Y de Antioquía se movieron a Roma, y en Roma le llamaron católico porque ya el Evangelio era universal, porque la palabra católico significa universal. Esa es la historia. Entonces, cuando los gnósticos, que no tenían audiencia, pero eran filósofos, maestros, líderes fuertes que sabían leer y escribir, ellos lo que hicieron fue que penetraron a la iglesia pentecostal, al movimiento pentecostal. Y le llamo pentecostal porque el bautismo del Espíritu Santo fue el día de Pentecostés que se derramó el Espíritu Santo en Hechos 2, donde estaban celebrando los 50 años, que se llama 50, de libertad, de los mortgages, de la hipoteca, la libertad. Ellos cada 50 años celebraban eso, y cuando cayó el Espíritu Santo en Hechos 2, estaban todas las demás naciones, que usted lee el capítulo 2 de los Hechos, y habían más de 15, 20 naciones. Cuando el Espíritu Santo se derramó, de tal magnitud fue la situación que el bautismo de poder en ese tiempo tuvo una combinación de lenguas angelicales y de género de lengua. Que eso lo habla en los dones del Espíritu, en Primera de Corintios 12, cuando habla de los 9 dones del Espíritu Santo. Género de lengua. Y entonces toda la gente que venían de España, de Europa, de todos esos lugares, de esos 3 continentes,
estaban impresionados y sorprendidos. ¿No son estos galileos que están hablando nuestro idioma? Así que cuando vino el bautismo de poder en Hechos 2, el Espíritu Santo usó el género de lengua para que todo el mundo recibiese el Evangelio en el lenguaje de ellos. Y por eso es que en el verso 38, cuando ya Pedro está terminando su mensaje, ellos dicen, ¿qué haremos? Y Pedro dice, arrepentido y convertido y recibiréis este mismo don que nosotros hemos recibido. Ok. Entonces, en ese movimiento del derramamiento del Espíritu Santo, ocurre un crecimiento de iglesia. Y el crecimiento de la iglesia ocurrió en Jerusalén, que entonces ya estábamos hablando de 15 a 20 mil personas, que quizás solamente 5,000 o menos quedaban que no querían aceptar el Evangelio de Jesucristo ni a Cristo, que eran los líderes religiosos de la época de Cristo. Entonces los persiguieron porque eran el Sanedrín, los 70 ancianos que dirigían a Israel, y decidieron perseguir a estos cristianos, que aún tuvo que levantarse Gamaliel, dijo, señores, se levantó fulano, sutano y perencejo, y se detuvo el movimiento de ellos, pero si este asunto es de Dios, nadie va a parar esto. Gamaliel, Dios lo usó para hablar palabras de sabiduría en el primer siglo, que fue uno de los maestros de Pablo, que era maestro de la escuela de Hillel, donde Pablo estudió, cuando su papá lo mandó de Tarso a estudiar a la escuela de Hillel, ya para los primeros años del siglo I. Entonces, cuando los gnósticos vieron este movimiento tan grande que estaba alcanzando todo este grupo de gente, ellos decidieron penetrar. Decidieron estar detrás de los apóstoles, porque cada vez que los apóstoles estaban ministrando había milagros, señales, portentos, como dice Hechos 2, del 43 al 47. Había muchos milagros, muchas señales. Entonces los gnósticos penetraron a este movimiento para ellos encauzar sus enseñanzas. Y entonces cada vez que Pablo levantaba una iglesia en Asia Menor, ellos estaban por ahí. Y el problema es que la primera iglesia que se levantaron no estaban institucionalizadas. Simplemente venían algunos predicadores y predicaban y se iban. Misioneros predicaban y se iban. No había pastores ni maestros. Apenas Apolo era un evangelista poderoso que predicaba, que Pablo lo reconoció, y Priscila lo reconocieron, y Aquila, y aún le enseñaron un poquito más del don del Espíritu Santo que tenía que recibir Apolo. Entonces los gnósticos entraron con su enseñanza equivocada, mística, recreando la situación de que la salvación es por obra. Y entraron a la iglesia de los Gálatas. Y después de esa iglesia recibir la gracia salvadora de Jesucristo, esa iglesia volvió a la ley. Que Pablo, cuando le escribe a ellos, le dice, ¿quién os has fascinado a dejar la gracia para volver a la ley de Moisés? Y la palabra fascinado en griego significa embrujado. ¿Quién os ha embrujado? Pues los gnósticos. Ellos penetraron a todas las iglesias. Entonces Pablo tenía que estar mandando cartas y defendiendo la verdad del Evangelio en este primer siglo. Y Juan también. Me parece que cuando nosotros leemos estas cosas, si no conocemos el contexto histórico, no lo vamos a interpretar correctamente, porque el verso 15 de 2 de Corintios dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Está hablando ministro de Satanás, porque el verso 14 habla de que no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces,
¿Cómo interpretamos el disfraz de la fuerza del mal o de Satanás, el príncipe, el jefe de una tercera parte de los ángeles que fueron echados del cielo a la tierra? ¿Ve? ¿Cómo es que se disfraza él? Y podemos regresar a 6,000 años atrás, al capítulo 3 de Génesis. Y la serpiente era la más astuta en el huerto, la más sabia, la más inteligente. ¿Cómo dice? Y la serpiente antigua vino a tener una conversación con Adán y Eva en el huerto del Edén. Ahí estaba disfrazada, con esa pareja inocente que no conocía el mal. Ellos tuvieron una relación con el Creador. Ellos solamente conocían el bien. Ellos no conocían el mal. Ellos no conocían que había un diablo que había caído del cielo, o un Lucifer que había caído del cielo por su maldad, por engendrar el mal. Ellos no tenían conocimiento. Ellos estaban desnudos en el huerto del Edén, llenando la tierra, como dice Génesis 1, 27 y 28, fructificar, multiplicar, llenar la tierra, bañándose en los 4 ríos que habían, el oro, los diamantes, las cosas hermosas que había en ese paraíso del huerto del Edén. Y de repente aparece la serpiente antigua y no viene como un monstruo para atacarlo, para amarrarlo, para ahorcarlo, y no viene con una cara monstruosa como lo presenta Hollywood, a Satanás y a los demonios, y algo feo, no. Aquí él se disfrazó como ángel de luz con un argumento. Con un argumento. Y él ganó el argumento con Adán y Eva. Él lo ganó. Porque hizo que ellos se convencieran, primero, que lo que dijo Dios no era verdad, lo cual era mentira, lo que estaba diciendo Lucifer, Adán y a Eva, como dice Jesús en Juan 8:44, que vuestro padre el diablo es mentiroso, porque no hay verdad en él, porque desde el principio ha mentido. Y Cristo le dijo eso a los religiosos de su época. No se lo dijo a los laicos y a la gente ignorante, no. Él le dijo eso: vosotros sois de vuestro padre el diablo, que es mentiroso. Porque desde el principio, entonces Cristo está abarcando ese tiempo de Adán y Eva. Es mentiroso. Y aún en el cielo, cuando él era Luzbel, cuando él era el ángel de luz, cuando él era el hijo de la mañana, cuando él era el sello de la perfección, de acuerdo a Ezequiel capítulo 28, verso 12 en adelante, cuando él era lleno de hermosura, de esplendor, de sabiduría, él también, cuando le vino la idea que quería ser como su creador y que quería ser como Dios, él le presentó este argumento a los ángeles. Porque él no estuvo de acuerdo con Dios tampoco en los cielos. Se engrandeció su ego, su orgullo fue tan grande que entonces él en Isaías capítulo 14, verso 12 en adelante, dice que dijo: subiré a los cielos, junto a las estrellas, junto a las nubes, junto a las alturas, estableceré mi trono y seré semejante al Altísimo. Y dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, dice la Escritura en Isaías 14, del 12 en adelante. Ok. Estoy haciendo una combinación de los gnósticos del primer siglo y de la mentira que Lucifer sigue usando hasta el día de hoy dentro aún de la iglesia del Señor Jesucristo en el mundo entero. Y te tiene que ver por qué existen 9 dones, de acuerdo a 1 Corintios 12, 9 dones. Y uno de esos dones es discernimiento de espíritu. Para discernir esos espíritus cuando vienen disfrazados como ángel de luz. Pero el disfraz que ellos usan son argumentos. No son alas y rabo
y cara oscura y fea, no. Son argumentos que se presentan aquí para engañar a la persona. Porque Satanás sabe que si él viene de la forma que él quiere venir para asustar a la gente, él no hace eso. Especialmente a nosotros, los que hemos creído, los que hemos aceptado a Cristo, los que creemos en el Evangelio, él viene como ángel de luz todo el tiempo. Como ángel de luz, él viene todo el tiempo para engañarnos, para sacarnos de la verdad del Evangelio, para destronar a Cristo de nuestros corazones. Entonces, la serpiente antigua le presentaron a Adán y a Eva que Dios era un mentiroso, que ellos no iban a morir si comían del fruto, una. Segundo, que los ojos de ellos iban a ser abiertos. Esa fue una verdad con mentira, iban a ser abiertos. Pero no le dijo, después que se han abierto, las consecuencias que iban a tener al tener los ojos abiertos. Él no le dijo eso, no, vuestros ojos se van a abrir. Okay. Y tercero le dijo que eso fue lo más apelativo y lo más llamativo para Adán y Eva. Él le puso la misma semilla que le puso a la 1/3 parte de los ángeles que se fueron con él y participaron para darle un golpe de estado a Dios en los cielos. Eso está en Apocalipsis 12, 2 y 3, que dice que 1/3 parte de los ángeles fueron derribados y mandados a la tierra. Entonces, la 1/3 parte fue cuando comáis, los ojos se abren y seréis como Dios. Esa mentira y ese cuento, eso es lo que él le presenta a los evangelistas, a los pastores, a toda esa gente que están haciendo milagros y portentos y maravillas y que se creen profetas y apóstoles y serafines y querubines y arcángeles aquí en la tierra. Cuando somos siervos inútiles, instrumentos de Dios, y que la gloria y la honra tiene que ser de Jesucristo, punto y aparte. Y que lo que teníamos que hacer, hicimos, y gloria a Dios y ya. Y toda honra, toda gloria, todo honor, toda pleitesía, toda cosa que nos digan, ponerlo en el altar. Eso le pertenece a Jesús. Eso le pertenece al Salvador, no a nosotros. Entonces, el enemigo, cuando se viste de ángel de luz, es para presentar sus argumentos. Es para presentar su argumento en contra de la verdad de Dios. Y él lo hace de una forma tan sutil que se viste de ángel de luz que uno le puede creer. ¿Y cuántos no han sido engañados día y noche? Hasta el día de hoy la gente sigue siendo engañada por esta forma de Lucifer ser cuando se viste de ángel de luz. Cuando los hijos de Dios fueron a presentar su reporte al cielo en Job capítulo 1, versos 6 y 7, dice que Satanás iba en medio de ellos. Ahí se disfrazó de ángel de luz. Y fue tan fuerte ese disfraz que los mismos ángeles que estaban yendo al cielo no lo pudieron reconocer. ¿Usted sabe lo que es? Esos ángeles son ángeles de luz. Y en ese momento, él se vistió de ángel de luz. Y el único que le reconoció cuando fue al cielo fue Dios, que le dijo, Satanás, ¿de dónde viene? Y Satanás le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Okay. ¿Ve? Y Dios no le dijo Lucifer, no le dijo ángel de luz, no le dijo sello de la mañana, sello perfecto. Le dijo Satanás, ¿de dónde viene? Para que esos hijos de Dios, los ángeles, supiesen que en medio de ellos se había incluido Satanás. Entonces, en el primer siglo, los gnósticos o agnósticos se levantaron con una falsa enseñanza.
Y cada vez que Pablo levantaba una iglesia, ellos estaban por esas iglesias engañando a todos los hermanos, diciendo que lo que Pablo estaba enseñando no era verdad, que se tenía que hacer más obra, tenía que uno ir subiendo de escalón, de número, para uno alcanzar al cielo. Y que de ninguna forma Dios se encarnó en la persona de Jesucristo, porque para ellos la carne era pecaminosa, mas el Espíritu era lo único que era bueno en nosotros. Y por eso es que en 1 Corintios le dieron la queja a Pablo que había un hijo que vivía con su madrastra sexualmente. Entonces Pablo le dijo que entregaran su cuerpo a Satanás, al infierno, al diablo. Porque ese era un muchacho que creyó en el gnosticismo. Esta palabra, él fornicaba con su madrastra y para él era nada porque la carne es mala, es pecaminosa y que lo único que él se iba a salvar era la parte de su espíritu. Pues entonces Pablo entrega en su cuerpo a Satanás. Y ustedes no entienden esa parte, ¿no? Pero era porque era un gnóstico. Entonces los gnósticos hacían todo lo malo con el cuerpo, adulteraban, fornicaban, mentían, no, porque eso era lo malo. Pero lo único que era bueno era la parte del espíritu. Y por eso fue que ellos no aceptaron la versión de que el Padre se haya encarnado en un cuerpo humano, porque el cuerpo humano es malo, es pecaminoso. Y toda esa enseñanza se presentaron a todas esas iglesias del primer siglo, y por eso es que cuando nosotros leemos las epístolas, lo que nosotros vemos es una pelea teológica en contra de este grupo de personas que la iglesia pentecostal no ha conocido esto que yo le estoy hablando a ustedes, como contexto exegético, hermenéutico, histórico, de cómo ver el contexto histórico del texto bíblico para entenderlo, conocer por lo menos, quizás no entender ni comprender, pero conocer por qué Pablo dice lo que dice. ¿A quién Pablo le estaba hablando? Porque a veces que aplicamos eso a nosotros, pero eso no se está aplicando a nosotros, se está aplicando a una situación y circunstancia que había en ese momento en esa iglesia. Y que cuando nosotros vemos y leemos la epístola, muchas de las cosas que se presentaron tenían que ver con situaciones personales, locales, autóctonas de ese lugar, de ese momento histórico. Y que hoy en día nosotros tenemos todo el compendio de los 66 libros, los 39 del Antiguo y los 27 del Nuevo, y que tenemos la revelación completa de la palabra de Dios en nuestras manos. La iglesia primitiva no tuvo la revelación completa hasta el tercer siglo, cuando Constantino decide liberar a la iglesia de la catacumba, de las cuevas, para que ellos salieran a la superficie y predicaran el evangelio. Y ya para el 325, Constantino decide establecer la iglesia católica, la iglesia universal, en el concilio de Nicea del 325, donde él llamó a todos los sacerdotes de esa época y él estableció la iglesia católica. Y después estableció a Constantinopla, que hoy en día es Estambul, como la ciudad principal, porque Constantino quería sustituir a Roma por Constantinopla. Y entonces él estableció que todas las personas que nacían en Constantinopla eran cristianos, que eso fue un error garrafal dentro de la iglesia cristiana, porque para ser cristiano hay que confesar a Jesús con la boca, hay que creer en el corazón. Tú no puedes nacer en un lugar. Aún la gente que nacen dentro de una familia pastoral, eso no quiere decir que ellos son cristianos. Cuando tiene conciencia ese niño, esa niña, tiene que confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Esto no es una dinastía, una herencia de salvación. Todo tenemos que confesar para ser salvos. Ok. Así que desde el principio vemos a Lucifer en el cielo engendrando la maldad, la revolución, la desobediencia en contra de la palabra de Dios. Bien.
Y todo esto tiene una mezcolanza de tantas cosas, porque Dios es un eterno presente y Dios es un ser que aún estando nosotros en toda la eternidad con Dios no lo vamos a comprender ni a entender. Lo vamos a conocer, pero no comprender ni entender, porque nadie puede hacer eso. Mira, hay ángeles que no pueden ver a Dios. Ángeles. Los serafines de Isaías 6 dice que se cubren su rostro con 2 alas, con 2 vuelas y con 2 cubren sus pies. Los serafines que están delante del trono, eso es increíble, delante del trono de Dios. Bien. Los querubines son los que cargan lleno de ojos, como dice Ezequiel 10. Lee el capítulo 10 de Ezequiel para que vea cómo Ezequiel vio los querubines que están al lado del trono de Dios, y Lucifer era un querubín, era el mayor. Lucifer fue lleno de luz, lleno de hermosura, lleno de esplendor, lleno de sabiduría. En Isaías 14 dice que Dios reunió a todos los ángeles para hacer fiesta, y en Ezequiel 28 también. Cuando Dios creó a Lucifer, lo creó como el sello de la perfección en el cielo. En la tierra nosotros somos la perfección de Dios. Nosotros somos la obra maestra de Dios, que ese es mi próximo libro. Ya está escrito. Ahora necesito $2 o $3 para mandarlo a Amazon, $2, $10,000 o $15,000 para mandarlo a Amazon para que lo escriban allá y ustedes lo puedan conseguir. Pero ya tengo 227 páginas en ese libro. No, 427 páginas. Somos la obra maestra de Dios. Somos la envidia de Lucifer. Somos el celo de Lucifer. Somos la ira de Lucifer, el enojo, el rencor de todo de Lucifer. Porque entonces, como él no pudo ser Dios en los cielos, vino aquí y engañó a la pareja primera en el huerto del Edén. Y de ahí en adelante él sigue engañando y destruyendo y haciendo y deshaciendo. Pero siempre Dios dentro de la humanidad tiene un remanente. Todo el mundo se puso mal en el capítulo 6 de Génesis. Y Dios dijo, voy a destruir a la humanidad. Porque todo el designio de su mente y su corazón era el continuo mal. Pero el verso 8 dice, pero Noé halló gracia delante de la presencia de Dios. Lo pusieron a hacer un arca por 120 años, vino un diluvio de 40 días, se murieron todo el mundo, pero 8 personas se salvaron y siguió las generaciones hasta el día de nosotros, que nosotros somos parte de esa generación. Bien, entonces, Sem, Cam y Jafet fueron los hijos de Noé, y nosotros somos descendientes de Jafet. Entonces el hijo de Noé, que los semitas son los judíos y los árabes, y los caimitas son los que se fueron para la parte norte de África, que son la parte negra de este continente africano, de los caimitas. Pero todos fueron creados hijos de Dios, para servirle a Dios y para amar a Dios. Así que no hay color para Dios, ni hay etnicidad para Dios, ni hay lenguaje para Dios. Ok. Pero ese es otro tema en el que podríamos hablar de eso. Entonces, cuando hablamos que no nos maravillemos porque Satanás se viste como ángel de luz. Entonces, la luz que él tenía una vez en el cielo, él piensa que él puede utilizar eso de nuevo. Y lo vemos en el capítulo 1 de Job, versos 6 y 7, que él se vistió de ángel de luz y se fue la comisión de esos ángeles que fueron a dar reporte a Dios de cómo estaba la tierra en aquel entonces. Él estaba ahí metido. Y Dios se olvidó de los hijos de él que estaban ahí y rápido señaló a Satanás. Satanás, ¿de dónde viene? Dice, de andar por la tierra y de rodear la tierra. Y en el verso 7 Dios le dice, no ha visto a mi siervo Job perfecto, apartado del mal, recto, que me agrada. Y rápido
Satanás, como es el engendro del mal, le tiró un reto a la santidad de Dios. Entonces, en la santidad de Dios todo es bueno, todo es perfecto, todo es honorable, todo es verídico, todo es amable, todo es bueno. Y Satanás, que se convirtió en el engendro del mal, le tira ese reto al Creador. Seguro, él es recto, él es temeroso de Dios, él es apartado del mal, él es perfecto porque tú le das todo lo que él te pide. Pero quítale todo lo que él tiene y tú verás que te va a maldecir, te va a negar. Eso fue un reto a la santidad de Dios. Dios no hace mal. Dios no destruye, Dios no mata, Dios no hace eso. Satanás que hace eso, como dice Juan 10:10, que el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Entonces, como él se ha brindado para ser un engendro del mal, Dios lo usa a él. Satanás es un instrumento de Dios hoy en día, hasta el día de hoy. Y cada vez que Dios permite a Satanás que haga mal de acuerdo a Satanás, todo va a resultar, especialmente cuando es para nosotros, en contra de nosotros y nuestra familia, todo va a resultar para bien, como dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas obrarán para bien. Esto es lo que son llamados conforme al propósito de Dios. Así que cada vez que hay un mal que supuestamente viene a nosotros, en contra de nosotros personalmente, nuestra familia, eso va a obrar para bien. Y ahí es donde se necesita el fruto de la paciencia de Gálatas 5:22 y 23, más el fruto del Espíritu es paciencia. Porque entonces ahí tenemos que esperar para que se cumpla Romanos 8:28. ¿Dónde está el bien de eso que Dios ha permitido en mi vida? Y ahí se necesita tu paciencia, y como dice Lucas 21:19, que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Así que mi paciencia va a ganar mi alma. Entonces Dios me ha capacitado con el fruto de la paciencia del Espíritu para que yo espere ver lo que yo no entiendo y lo que yo no comprendo. Hay una continuas situaciones que nos ocurren a nosotros y situaciones que vienen a nosotros que nosotros jamás vamos a entender y comprender ni en este siglo ni en el venidero. Simplemente aceptarla, seguir sirviendo al Señor, y como decía Job, que Él me mate, yo sé que lo veré. Job decía eso. Job, con tus almas malignas, con todos los hijos, 10 hijos que perdió, que Satanás vino y se los mató, y toda la riqueza y los esclavos y todo lo que él tenía, lo dejó en la ruina, con una lepra maligna de la cabeza a los pies. Con todo eso, Job dijo, aunque Él me mate, mis ojos lo verán a Él. Esa clase de gente que Dios anda buscando, que tenga ese conocimiento claro de lo que es el Evangelio y la palabra de Dios. Entonces, cuando habla de argumento, cuando habla de argumento, aquí dice el apóstol Pablo, en Primera de Corintios y Segunda de Corintios, él habla que ese ángel de luz viene con sus argumentos para sacarnos de la voluntad de Dios, para que nosotros no creamos en la verdad del Evangelio. Entonces, si vamos a imitar a Cristo aquí en la tierra, tenemos que hacerlo de una forma como Cristo lo hizo. Cristo no le puso atención a Satanás. No le puso atención. En un momento dado, Cristo estaba con los discípulos y él vio al príncipe de las tinieblas que venía y dice, vámonos de aquí, que viene el príncipe de las tinieblas y no tiene nada conmigo, vámonos. Y se llevó a los discípulos. Sin embargo, la iglesia pentecostal vive cantando coro de Satanás, invitándolo a la iglesia, Satanás. Que mucho tenemos que aprender y crecer y eliminar muchas cosas que no son teológicas, que no son parte de. Entonces, volviendo a los gnósticos,
Y, y la mentira que ellos establecieron para el primer siglo, ellos establecieron que la persona tenía que salvarse a través de obras, a través de hacer cosas, y que esa salvación que Cristo presentó era muy fácil. Porque entonces en Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre iba a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y que ese movimiento ha estado en la iglesia carismática hasta el día de hoy, de personas que piensan que a través de las obras que se van a salvar, a través del ayuno, de la oración que se van a salvar, a través de estar en la iglesia los 7 días en semana que se van a salvar, de dar el diezmo, de dar la ofrenda que se van a salvar. No, esos son ejercicios espirituales que son necesarios hacerlo, pero que no tienen que ver nada con la salvación. Entonces, la gente que están predicando el evangelio de prosperidad, que hay que dar, que dar, que dar, que dar para ser salvo, eso es un evangelio equivocado. Ese no es el evangelio de Jesucristo. La salvación es gratuita, es cara, costó la vida del Hijo de Dios, pero la salvación es gratuita. Pablo mandaba pañuelos ungidos, pero no me decía, mándeme $100. Lea la Biblia. Ellos oraban por los enfermos, pero la gente daba su ofrenda voluntariamente y por amor. Pero hoy en día todo se está moviendo con la finanza, y entonces hay muchas personas que han caído en esas situaciones y hoy en día se han hecho multimillonarios con una riqueza mayor que tienen un ambiente gnóstico dentro de lo que ellos están haciendo. ¿Ven? Para el 1900, en Alemania se levantaron los grandes teólogos de nuestros tiempos. Porque en el 1517, Martín Lutero, un monje católico catedrático del seminario de Edimburgo, en Alemania, se rebeló en contra de la enseñanza de la Iglesia Católica y en contra de los preceptos y lo que ellos estaban enseñando. Y para 1517 se estableció el protestantismo a través de Martín Lutero. Y eso duró en 1600, porque entonces Juan Calvino vino en el 1567 y él organizó toda la teología de Martín Lutero ya antes del siglo XVI, y vino en el siglo XVII. Ahí se levantaron otros predicadores. El siglo XVIII se levantó Moody, se levantó en el XVII se levantó John Wesley, que también trajo un despertar aquí en los Estados Unidos en 1748. 1798 vino un crecimiento de iglesia, donde la iglesia metodista que fue levantada por Juan Wesley en el 1748, porque las 13 colonias trajo una concientización de Dios, y ya para el 1798, cuando ya Estados Unidos se había liberado de la corona inglesa, en el 1776, hubo aquí un segundo awakening, como le llamo, despertar, donde hubo un crecimiento de iglesia, y la iglesia metodista creció a 1.500.000 personas, y la iglesia bautista creció a 900.000 personas, y la iglesia presbiteriana creció a 500.000 personas, y para 1795 aquí lo que habían era como 4 o 5 millones de habitantes, no como hoy en día que hay 330 millones de habitantes. Así que para el 1795 ocurrió lo mismo que ocurrió en el primer siglo, que cuando Pedro predica sus 2 mensajes, casi más de 2/3 parte de la población en Jerusalén se había convertido a Jesucristo. Y después se expandieron porque fueron perseguidos por los líderes religiosos de su época. Y por eso es que ellos pensaron que Cristo iba a venir
eh, en el primer siglo, y entonces ellos comenzaron a predicar la parusia, la maranata, la venida de Cristo para el primer siglo, que es otra enseñanza que tenemos que darle a ustedes en un momento dado. Pero lo que estoy diciendo es que Martín Lutero en el 1517 preparó el ambiente, el territorio, para que ocurriera lo que ocurrió en el 1900, donde antes que Adolfo Hitler matara a 8 millones de seres humanos, 6 millones judíos y 2 millones de otra gente, de otras nacionalidades, hubo un gran avivamiento en Alemania, como también lo hubo en Rusia, porque Nicolás número 1 era cristiano. Para esa época, 1800. Pero en 1800 también, Chiang Kai-shek, el líder de los chinos, que dirigía 700 millones de personas, también era cristiano, amaba a Dios. Hasta que vimos Mao Zedong le dio un golpe de Estado y estableció el comunismo diferente al comunismo que había en Rusia, y el libro rojo, eliminaron la Biblia y establecieron el libro rojo como la Biblia de ellos. Esa historia que yo le estoy diciendo a ustedes, que la tengo en mi cabeza, porque eso es lo que yo estudio, eso es lo que yo sé, eso es lo que yo enseño. Entonces, para el 1900 se levantaron los grandes teólogos de nuestra época, en Alemania. No fue en Estados Unidos, no fue en Inglaterra, fue en Alemania. Y era como que Dios estaba preparando a los alemanes, lo que ya para el 1923 se levantó Adolfo Hitler, con una doctrina completamente mala en contra de los judíos. Y él fue preso por un tiempo y después, mientras él estaba preso en la cárcel, él escribió un libro llamado Mein Kampf en alemán, que significa mi lucha, my struggle. Y en ese libro él estableció en la cárcel todo lo que le iba a hacer a los judíos cuando saliera de la cárcel. Y así me parece que los judíos, que eran los poderosos en Alemania, que tenían la riqueza, tenían el teatro, la ciencia, oye, todo, Albert Einstein, todas esas personas estaban por ahí. No vieron eso venir. Este Führer que levantó, como un anticristo se levantó, sellando hasta los judíos con números, que creían que era el anticristo también. Pero antes de eso hubo un renacimiento teológico en Alemania. Y entonces cuando yo reviso la historia, yo veo que en cada crisis que hubo en diferentes países hubo un movimiento de Dios que no se le puso atención. Sin embargo, hubo un pastor campesino llamado Karl Barth, que yo estudié a este hombre a nivel de maestría y doctoral. Y Karl Barth era un pastor evangélico. Y él veía a los pastores marchando con Hitler. Que la versión de Hitler era que los judíos habían matado al Salvador Jesucristo y que él tenía que castigarlo y matarlo. Y el Papa de aquel entonces hizo silencio. No quiso contradecir a Hitler mientras mataba tantos millones de personas. Pero esa fue la versión de Adolfo Hitler, que ellos mataron al Salvador del mundo y entonces él tenía que matarlo a todos ellos. Es bien interesante la dinámica, ¿no? Entonces, Karl Barth se paraba y él veía a los pastores marchando con el Tercer Reich de Alemania, con Adolfo Hitler levantando la mano, hey Hitler, aquí allá. Y él comenzó a escribir libros. Nunca recibió un doctorado de un seminario, pero le dieron más de 9 doctorados honoríficos a este campesino pastor. Yo tengo los libros de él. Muchas veces las notas de los libros son más interesantes que el escrito que él escribe. Libros así grandes. Y él estableció que la iglesia evangélica en Alemania tenía que volver a la enseñanza del evangelio y a Jesucristo, que habían sacado a Cristo de todo su contexto histórico. Karl Barth estableció eso. Y él dijo que la Biblia se escribió por Jesucristo y que Cristo estaba acostado en la Biblia. En Génesis 3:15
Vemos a Cristo pisándole como la simiente de la mujer, pisándole la cabeza a la serpiente antigua. En Isaías 53 vemos a Cristo siendo herido en su costado. Y en Apocalipsis 19 vemos la cabeza de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores viniendo en gloria. Mire lo que presentó este alemán cuando él vio toda esta gente detrás de Adolfo Hitler con la teología de que tenían que destruir a los judíos porque ellos habían matado a Cristo. Cuando la Biblia dice lo diferente, en Juan 10 dice, no, Cristo dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Yo pongo mi vida y nadie me la quita y la vuelvo a tomar porque este mandamiento lo recibí de mi Padre. Lea Juan 10 para que usted vea. Cristo dice eso. ¿Ve? Que Satanás usó a los judíos y usó a los religiosos y usó al imperio romano para ejecutar la voluntad de Dios. Pues todo obra para bien, es Dios todo. Dios se lleva la gloria. Por eso es que nosotros jamás vamos a comprender y entender la forma de Dios. Entonces, Karl Barth establece este orden de que tenemos que hablar de Jesús. Y por eso es que en este tiempo de mi retiro, pastoral, pero sigo siendo su pastor por estos medios, a cada uno de ustedes que quieran que yo le enseñe y lo eduque y lo prepare para ser mejores hombres y mujeres de Dios. Fantástico, usted me puede seguir oyendo. Estos programas se están grabando en YouTube. Busque Reverendo Dr. Nicanor González YouTube. Suscríbase al canal y usted va a ver todos los programas que usted no ha visto de esta clase de enseñanza. Porque Facebook tiene ahora un contrato nuevo con todas las personas que cada 30 días ellos están eliminando los programas que uno ha grabado anteriormente. Ya hay una cosa diferente y por eso abrimos el canal de YouTube para que usted entonces pueda guardarlo y verlo. Hasta en televisión usted puede poner mi persona y estar una hora escuchando con su familia esta clase de enseñanza, que estas son enseñanzas de seminario. Son enseñanzas de colegios bíblicos, no son enseñanzas básicas, un poquito más. En medio de, antes de concluir, en medio de lo que dijo Karl Barth en Alemania, este campesino pastor, que Cristo era el centro de todo y que era la máxima revelación de Dios para nosotros, también se levantó la forma crítica, los critical form, que eso se estudia a nivel de maestría y doctorado en seminario, donde se levantaron un montón de teólogos eruditos allá también en Alemania, donde ellos establecieron que la Biblia tenía que ser criticada y que el método, entonces antes del 1900 estaba lo que se llama el método confesionario. El método confesionario era lo que se creyó desde el primer siglo hasta el 1900, que Pablo escribió 14 epístolas, que los libros de Génesis a Deuteronomio lo escribió Moisés, y por ahí todo lo que hemos creído, que Mateo escribió, que Marco escribió, que Lucas escribió y que ellos son los autores. El método crítico entró a la exégesis, a la hermenéutica, a los lenguajes originales, supuestamente, porque eso ha creído una confusión de escala mayor para aquellos que no entienden estas cosas, que van a esta clase de seminario, que no tienen una base fundamental de la doctrina cardinal y cuando van a estos seminarios se confunden. Entonces el método crítico critica todo lo que no es racional y lógico dentro de la Biblia, que es un problema. Porque en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Y en Hebreos 11:1 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:6 dice, el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios le va a galardonar por creer en fe en Dios. Que esto no está basado en raciocinio, en lógica, en investigación de laboratorio. Dios es un ser de fe. Entonces, si nosotros no tenemos la fe, nosotros no vamos a poder
creer en Dios, porque Dios no se puede evaluar, no se puede escribir, no se puede definir, no se puede interpretar. Dios es Dios, punto. Y que todos los planes, todos los propósitos, todas las cosas que Dios hizo, lo hizo dentro de su voluntad, dentro de lo que Él es Dios. Y ya hemos llegado a la conclusión de esta programación hoy, pero seguiremos hablando de esto que le estoy enseñando. Solamente le digo, este es el libro que está en Amazon. La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Está en inglés, ¿ok? Te lo puede conseguir en inglés para sus jóvenes, para que lo estudien. Usted ponga el nombre de Nicanor González, reverendo doctor Nicanor González, Amazon, y va a aparecer este escrito, la incomprensión del mal y la santidad de Dios, porque ahí yo hablo más específicamente de lo que he hablado hoy, para que usted tenga ese libro en tu casa. Hay 345 páginas aquí, para usted estudiar y leer acerca de este autor hispano escribiendo a la gente hispana, sin traducción ni nada. Solamente da traducirlo en inglés para que la gente que no entiende bien el español lo lean, ¿ok? Mándelo a buscar. Estamos haciendo dinero con este libro para mandarle el otro libro que hemos escrito, porque cada vez que uno manda escrito hay que mandar miles de dólares que no están ahí en este momento, pero sí oramos a Dios para que Dios siga bendiciéndonos financieramente y podamos nosotros mandar los 11 libros que hemos escrito. Ya hay uno, hay 10 más, hay 11 más porque está ahora el número 12 y queremos que usted busque esos libros, o si quiere los otros libros, yo le mando el menú, escríbame a nicanor55@gmail.com, nicanor55@gmail.com, y yo le mando el menú de todos los libros que tengo, o me puede llamar al 646-755-1290, 646-755-1290. Me llama si quiere terapia. Yo soy psicólogo, terapeuta, licenciado del Estado de Nueva York. También estamos haciendo todo ese trabajo. La idea es que usted sea un hombre perfecto, una mujer perfecta y podamos funcionar lo mejor posible como queremos. Bendiciones y salud. Seguiremos en diálogo 2 días después de este día. Dios le bendiga a todos.